El barco de los silentes. Era 1992, una noche fría en medio del Pacífico, cuando me encontré cara a cara con algo que jamás podré olvidar. Soy pescador desde los 17 años, hijo de marinos y nieto de un capitán que desapareció misteriosamente frente a las costas de Baja California. El mar ha sido mi hogar, pero aquella noche se convirtió en mi peor enemigo. Durante años había escuchado rumores en los muelles. Hablan de un barco que aparece en la neblina, una embarcación que no pertenece a este mundo. Nadie que lo ha visto vuelve a ser el mismo. Yo solía burlarme de esas historias. Ahora desearía no haberlo hecho. Todo comenzó con una oferta que no pude rechazar. Un viejo conocido, Ramiro, me contrató para un trabajo nocturno. Iba a hacer una faena rápida, salir al mar abierto, recoger redes y regresar antes del amanecer. La paga era buena y necesitaba el dinero. Salimos en su pequeño barco, la Tormenta. Ramiro, siempre supersticioso, dejó caer un poco de licor al mar como ofrenda antes de zarpar. Me reí de su gesto, aunque algo en su mirada me pareció distinto esa noche. Una mezcla de miedo y resignación. Apenas habíamos navegado un par de horas cuando la niebla empezó a rodearnos. Era espesa, fría, como si estuviéramos siendo envueltos por una criatura viva. Las luces del barco parecían ser devoradas por esa bruma, y aunque Ramiro intentaba bromear para calmar los nervios, yo podía sentir la tensión en el aire. La radio dejó de funcionar, un detalle que me incomodó más de lo que quise admitir. El sonido del agua golpeando contra el casco parecía distante, como si nos hubiéramos adentrado en un lugar donde el tiempo y el espacio no se comportaban como debían. Entonces lo vi. Primero fue una sombra entre la niebla, una silueta alta y delgada que se balanceaba con las olas. Pensé que era una ilusión, algo causado por la falta de sueño o la humedad en mis ojos. Pero conforme nos acercábamos, me di cuenta de que era real. Un barco de madera vieja, con velas desgarradas y cuerdas colgando como si fueran vísceras. Era un espectro flotante, algo que no debería estar ahí. Ramiro lo vio también. No dijo nada, pero su rostro se descompuso. Nunca olvidaré la expresión de terror en sus ojos. «Vira, Ramiro», dije finalmente, rompiendo el silencio. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchamos un sonido extraño, como un lamento que venía de todas partes y de ninguna. Era débil, pero lleno de dolor. No era humano, y al mismo tiempo parecía serlo. Ramiro, pálido como un muerto, empezó a rezar en voz baja. Fue entonces cuando las figuras aparecieron. Primero una, luego dos, hasta que todo el barco estuvo lleno. Eran hombres. O al menos lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos eran huesudos, sus ropas harapientas y mojadas, pero lo peor eran sus rostros. No tenían ojos. En lugar de cuencas vacías, había carne desgarrada, como si se los hubieran arrancado con las manos. Esos seres se movían lentamente, como si estuvieran atrapados en un sueño eterno. Parecían gritar, pero de sus bocas no salía sonido alguno. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ramiro estaba paralizado. Intenté tomar el control del timón, pero por más que giraba, el barco no se movía. Era como si algo nos estuviera sujetando, manteniéndonos anclados en ese lugar maldito. Las figuras empezaron a mirarnos, o al menos eso parecía, aunque no tenían ojos. Su atención estaba fija en nosotros. Uno de ellos, más alto que el resto, levantó una mano huesuda y señaló directamente hacia mí. Fue en ese momento cuando escuché la voz. Era un susurro, apenas audible, pero retumbaba en mi mente como un trueno. ¿Por qué nos ves? No deberías vernos. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí, como si estuvieran impresas en mis párpados. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sentí que el frío me invadía, no solo el cuerpo, sino también el alma. Era como si estuvieran absorbiendo algo de mí, algo que nunca podría recuperar.
De repente, el barco empezó a sacudirse violentamente. Ramiro, aún en trance, fue lanzado al suelo. Miré hacia el barco fantasma y vi que se estaba desvaneciendo. Las figuras comenzaron a retroceder, hundiéndose en la niebla. Pero antes de desaparecer por completo, uno de ellos saltó al agua. No lo vi claramente, pero escuché el chapoteo y luego un sonido que jamás olvidaré, una respiración pesada, como si algo enorme estuviera nadando bajo nosotros. Intenté encender el motor, pero no respondía. Ramiro, todavía en el suelo, murmuraba palabras que no entendía. El silencio volvió, pero era un silencio que pesaba. No era natural. Sentí que algo nos observaba desde las profundidades. Entonces sucedió. El barco se inclinó de un lado, como si algo hubiera chocado contra él desde abajo. Era una fuerza inmensa, y supe que no era un animal normal. Me aferré al mástil mientras Ramiro gritaba, señalando hacia el agua. Algo emergió. No puedo describirlo completamente porque mi mente se niega a recordarlo con claridad. Era grande, oscuro, y tenía una forma que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, sí, tenía ojos, eran como pozos de oscuridad, y cuando me miraron, sentí que el tiempo se detenía. Con un golpe violento, la criatura desapareció, dejando una estela que hizo tambalear el barco. El motor finalmente respondió, y Ramiro, con un último esfuerzo, logró encenderlo. Nos alejamos de ese lugar lo más rápido que pudimos. No hablamos durante el resto del viaje. Cuando finalmente llegamos a la costa, Ramiro simplemente me miró y dijo, nunca vuelvas a hablar de esto. Y no lo hice. No hasta ahora. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Tengo pesadillas recurrentes en las que estoy de nuevo en ese barco, atrapado en la niebla, con esas figuras mirándome. A veces, cuando estoy solo en el muelle, siento que alguien me observa desde el agua. Sé que no estoy solo. Algo quedó conmigo aquella noche, algo que no puedo explicar. El mar, mi hogar durante tantos años, ahora es un lugar que me llena de terror. Y aunque lo intento, no puedo dejar de escuchar ese susurro. ¿Por qué nos ves? No deberías vernos. Bajo las olas. Soy Armando, pescador del puerto de Manzanillo, y aunque he pasado toda mi vida en el mar, juro que hay cosas que ningún hombre debería presenciar. Lo que les voy a contar no es una leyenda ni un cuento para asustar a novatos, esto es real, tan real como el frío que me atenaza cada vez que cierro los ojos y regreso a esa noche. Me he despertado en medio de la madrugada, empapado en sudor y con el sonido de los gritos resonando en mis oídos, como si vinieran desde el fondo del océano. Pero empecemos por el principio. Era una noche como cualquier otra. Salimos al atardecer, yo y dos compañeros, el viejo Chucho y un muchacho llamado Elías, nuevo en el oficio. La temporada no había sido buena, los peces escaseaban, y los pocos que lograban llenar sus redes decían que había algo raro en el agua, como si el mar estuviera inquieto. Supersticiones de viejos, pensé. Pero esa noche, el mar parecía más oscuro, más pesado. Ni siquiera el reflejo de la luna podía atravesar la superficie, como si algo la absorbiera. Nos adentramos más de lo habitual. Chucho, a pesar de su edad, seguía siendo el mejor para leer las corrientes, y según él, esa zona en particular era prometedora. Anclamos el bote y lanzamos las redes. El aire olía a sal y humedad, pero había algo más, un dejo agrio que no pude identificar. En silencio, trabajábamos bajo la luz de una linterna, cada uno inmerso en su tarea, cuando lo escuché por primera vez. Un grito. Lejano, ahogado, como si alguien estuviera gritando bajo el agua. Me congelé. Miré a mis compañeros, pero ninguno parecía haberlo escuchado. Volví a mi labor, diciéndome que era el sonido del viento o de algún animal. Pero entonces lo oí de nuevo, más claro esta vez, y sentí como un escalofrío me recorría la espalda. ¿Escucharon eso?, pregunté, rompiendo el silencio. Chucho me miró con el ceño fruncido y negó con la cabeza. Elías se rió nervioso, pero no dijo nada. Intenté ignorarlo, seguir con el trabajo,
pero los gritos no paraban. Eran intermitentes, como si alguien pidiera ayuda desde el fondo del mar. Había algo profundamente erróneo en ellos, algo que hacía que mi corazón latiera con fuerza en el pecho. Decidí que no podía ignorarlo más. Si alguien estaba en peligro, tenía que hacer algo. Fui hasta el borde del bote y lancé la red en dirección al sonido. Tiré con fuerza, esperando que fuera algún pez enredado, un truco de mi mente, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero cuando levanté la red, lo vi. Era un rostro humano, pero no lo era. Estaba formado por coral, algas y restos de lo que parecían ser huesos. Las cuencas vacías de los ojos me miraban fijamente y su boca parecía congelada en un grito eterno. Solté la red de golpe y caí de espaldas, con el corazón martillando en mis oídos. Chucho y Elías corrieron hacia mí, pero cuando intentaron sacar lo que había en la red, lo único que encontraron fueron algas. Quise creer que lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero sabía que no era así. Desde ese momento, todo cambió. El mar, que siempre había sido mi hogar, se convirtió en una presencia hostil, viva. Sentía que algo nos observaba desde las profundidades, algo que no quería que estuviéramos allí. Decidimos recoger las redes y regresar al puerto, pero el motor del bote no arrancaba. Chucho, que siempre había sido práctico, empezó a revisarlo, pero incluso él parecía nervioso. Elías no dejaba de mirar al agua, murmurando algo sobre sombras moviéndose bajo la superficie. Yo no podía apartar de mi mente la imagen de esa cara de coral. Sentía que aún estaba allí, esperándome. El mar comenzó a agitarse, las olas golpeaban el bote con fuerza, y el viento traía consigo un sonido extraño, un murmullo constante, como si miles de voces estuvieran susurrando al unísono. Intentamos encender el motor una y otra vez, pero nada funcionaba. Estábamos atrapados. De repente, las redes que aún colgaban del costado del bote se tensaron, como si algo tirara de ellas desde abajo. Chucho y yo intentamos levantarlas, pero era imposible, la fuerza al otro lado era descomunal. Elías, pálido como un cadáver, empezó a gritar que había visto algo, una figura bajo el agua, enorme y negra, que se movía con lentitud, rodeándonos. Las linternas comenzaron a fallar, parpadeando hasta dejarnos en completa oscuridad. El murmullo se hizo más fuerte, más cercano. Ya no era un simple ruido, podía distinguir palabras, aunque no eran en un idioma que reconociera. Era un canto, hipnótico y aterrador, que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Entonces lo vimos. Una mano, enorme y escamosa, emergió del agua, seguida de una figura que no puedo describir del todo porque mi mente se niega a recordarla. Era una amalgama de formas humanas y marinas, con tentáculos y ojos que brillaban con una luz antinatural. Estaba cubierta de algas y coral, como si hubiera salido del fondo mismo del océano, y su presencia era aplastante, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Chucho intentó rezar, pero su voz se quebró en un sollozo. Elías cayó de rodillas, balbuceando incoherencias. Yo no podía moverme, paralizado por un terror primigenio, un miedo que iba más allá de lo humano. La criatura nos observó por lo que pareció una eternidad, y luego señaló hacia el agua. Fue entonces cuando entendí. No quería matarnos. Quería que nos fuéramos, que nunca regresáramos. El motor del bote, que hasta entonces había estado muerto, arrancó de golpe, y sin pensarlo, Chucho lo puso en marcha. Nos alejamos a toda velocidad, con las redes aún arrastrándose detrás de nosotros. No miramos hacia atrás, pero sabíamos que la cosa seguía allí, observándonos. Cuando finalmente llegamos al puerto, ya estaba amaneciendo. Nadie habló de lo que había pasado. Elías dejó la pesca esa misma semana y se fue del pueblo. Chucho, que siempre había sido un hombre fuerte, envejeció 10 años de la noche a la mañana. Yo seguí saliendo al mar, pero nunca volví a esa zona, y cada vez que lanzo las redes, siento que algo me observa desde las profundidades. Ahora, después de tantos años, sigo escuchando los gritos bajo el agua. Cada noche,
cuando cierro los ojos, veo esa cara de coral mirándome, recordándome que hay cosas en el mar que es mejor no perturbar. Porque el mar no olvida, y lo que dejamos atrás esa noche sigue allí, esperando. La barca perdida. Era el año 1997 y la pesca en Mazatlán había sido mi vida desde que tengo memoria. Las aguas del Pacífico, vastas y aparentemente infinitas, siempre me habían acogido con una mezcla de familiaridad y respeto. Pero ese respeto se convirtió en un temor profundo durante una noche sin luna, una noche que me perseguirá hasta que cierre los ojos para siempre. Mi hermano José y yo habíamos salido a pescar en nuestra pequeña panga al anochecer. El cielo estaba negro como la boca del lobo, sin una sola estrella que rompiera la oscuridad. Habíamos decidido arriesgarnos y alejarnos más de lo habitual. El mal tiempo reciente había dejado nuestras redes vacías y nuestros bolsillos aún más. El mar estaba calmo, pero en su quietud había algo que me resultaba extraño, como si estuviera conteniendo el aliento. Las horas transcurrían lentas, con el leve crujir de la madera de la panga como único sonido. La pesca había sido modesta, apenas unos peces dorados que se retorcían en la hielera. Fue entonces, cerca de la medianoche, que vimos la luz. Primero fue un destello, como un relámpago distante que se reflejó en el agua, pero sin rastro de tormenta en el horizonte. Luego lo vimos, una barca a la deriva. Estaba a unos 100 metros de nosotros, iluminada por un resplandor azul tenue, casi sobrenatural. No llevaba bandera ni marca alguna que indicara su origen. Mi primera reacción fue de alivio, quizá alguien necesitaba ayuda. Pero conforme nos acercábamos, esa sensación se transformó en algo más pesado, más inquietante. ¿Ves eso, José?, murmuré, rompiendo el silencio. Él asintió en silencio, los ojos fijos en la barca como si intentara entender lo que veíamos. La luz azul parecía emanar de la madera misma, un resplandor que no iluminaba el entorno, sino que se quedaba atrapado en el casco. No había movimiento, ni voces, ni el sonido del agua golpeando contra sus bordes. Todo estaba demasiado quieto. Cuando finalmente llegamos a su costado, me atreví a gritar. «Hola. ¿Hay alguien ahí?». Solo nos respondió el eco de mi voz perdiéndose en la vastedad del océano. José lanzó un anzuelo con cuidado, enganchándolo en el borde de la barca para acercarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, nos inclinamos para mirar dentro. El interior estaba vacío, pero el suelo estaba cubierto de algo extraño, una capa de humedad oscura que no era agua, más bien un lodo negro que parecía moverse levemente, como si respirara. Un olor penetrante, una mezcla de salmuera y algo pútrido, nos golpeó de lleno. Lo más inquietante llegó unos momentos después. Un sonido, suave al principio, comenzó a surgir del interior de la barca. Era un canto. Una voz femenina, dulce y melancólica, que entonaba palabras que no entendíamos. José, quien siempre había sido más religioso que yo, murmuró con voz temblorosa. «Es náhuatl, creo». Mis dedos se aferraron al borde de nuestra panga mientras escuchaba. Aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible, era un lamento. Había algo en esa voz que me helaba la sangre, como si viniera de un lugar muy antiguo y oscuro. José se quedó completamente inmóvil, sus ojos clavados en la barca como si estuviera en trance. Tuve que sacudirlo para que reaccionara. «Tenemos que irnos, José», le dije, mi propia voz traicionando el miedo que intentaba controlar. Pero él no respondió. En cambio, sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo en voz baja. No era español. Ni siquiera parecía ser su voz. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba repitiendo el canto, palabra por palabra, como si lo conociera de toda la vida. Intenté separarlo de la barca, pero él no se movía. Su mirada estaba fija en el interior del bote vacío, su rostro inexpresivo pero susurrando ese cántico maldito. En mi desesperación, corté la línea que nos unía a la barca con un cuchillo, haciendo que nuestra panga se alejara lentamente. Pero el canto no cesaba. De alguna manera, seguía escuchándose, resonando en el aire como si el océano mismo lo estuviera llevando hasta nosotros.
José finalmente dejó de murmurar, pero su rostro había cambiado. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. No dijo una palabra durante el resto de la noche. Yo remé sin descanso, alejándonos lo más rápido posible, mientras la luz azul de la barca se desvanecía en la distancia. Cuando finalmente tocamos tierra, José no reaccionó. No parecía cansado ni asustado, solo, ausente. En los días que siguieron, dejó de hablar por completo. Mi hermano, quien solía bromear y cantar mientras trabajábamos, se convirtió en una sombra de sí mismo. Lo llevé a médicos, a curanderos, incluso a un sacerdote, pero nada cambió. Era como si algo en el mar se hubiera llevado su alma. Pero a mí, el mar no me dejó ir tan fácilmente. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en esa panga, escuchando el cántico náhuatl que parecía resonar en lo más profundo de mi mente. Soñaba con la barca, con su resplandor azul, y con figuras oscuras que se movían dentro de ella, sombras que se deslizaban por el lodo negro. A veces, en mis sueños, veía a José dentro de la barca, pero no era él. Su cuerpo estaba allí, pero sus ojos eran los de otra cosa, algo que me miraba con un hambre indescriptible. Una noche, semanas después del incidente, escuché el canto de nuevo. Esta vez no estaba soñando. Me despertó desde fuera de mi ventana, el mismo lamento en náhuatl que había escuchado en el mar. Salí corriendo al patio, temblando de miedo, y miré hacia la costa. A lo lejos, en el horizonte oscuro, vi la luz azul. Desde esa noche, supe que el mar no me dejaría en paz. Dejé de pescar. Vendí la panga, intenté empezar una nueva vida lejos del océano, pero siempre encontraba una excusa para regresar. El mar me llamaba, me susurraba, y yo no podía resistirme. José nunca volvió a hablar, ni siquiera hasta el día en que lo encontraron flotando en la playa, con los ojos abiertos y los labios curvados en una sonrisa macabra. El médico dijo que había muerto ahogado, pero eso no tenía sentido. No había salido al mar desde aquella noche. Sin embargo, en su mano cerrada encontraron algo, un trozo de madera húmeda, negro como la noche, que despedía un tenue resplandor azul. Ahora vivo con el constante temor de lo que vendrá. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese canto, y sé que algún día no podré resistirlo más. La barca me espera en el horizonte, con su resplandor antinatural y sus sombras hambrientas. Sé que volverá por mí, porque el mar nunca olvida, y tampoco perdona. El delfín negro. Hace unos años, me ganaba la vida como pescador en las costas de Honduras. No era un trabajo fácil, pero era mi vida, mi orgullo. Cada día salía al mar antes de que el sol se asomara y no regresaba hasta el anochecer, con la esperanza de llenar mis redes y llevar algo de comer a casa. Ese día, el cielo estaba encapotado y el mar, aunque en calma, tenía un aire pesado, como si ocultara un secreto bajo su superficie. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, habría quemado mi barca y dejado el oficio para siempre. Había navegado unas millas mar adentro, justo donde los pescadores decíamos que el agua se oscurece como tinta. Allí, entre la soledad infinita del océano, lancé mis redes. Me quedé esperando, tarareando una canción vieja que mi abuelo solía cantar mientras pescaba conmigo de niño. De repente, las boyas comenzaron a hundirse con una fuerza que no había visto antes. Debe ser algo grande, pensé, aunque en el fondo una sensación extraña me caló los huesos. Cuando recogí la red, me topé con algo que nunca había visto. Era un delfín, pero no como los grises que solía encontrar. Este era completamente negro, como si estuviera hecho de sombras. Sus ojos eran enormes y vacíos, un negro aún más profundo que su piel, casi imposible de describir. No parecía vivo, pero tampoco muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo miraba, pero la ambición me ganó. Pensé que podría venderlo a buen precio o, al menos, usarlo como un amuleto raro. Esa noche, en cuanto regresé a casa, la atmósfera se volvió pesada. Mi esposa y mis 2 hijos parecían inquietos, como si sintieran algo que no podían explicar.
El aire dentro de la casa estaba denso, con un olor salado y metálico que no desaparecía, por más que abriera las ventanas. Dejé el delfín en un rincón del patio trasero y decidí preocuparme por él al día siguiente. Mientras tanto, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo me estaba observando, incluso dentro de mi propia casa. La primera señal de que algo estaba mal llegó al amanecer. Mi hijo menor despertó llorando sin razón aparente. Decía que había tenido una pesadilla, pero no podía recordar de qué se trataba. Mi esposa comenzó a quejarse de un dolor en el pecho que no cedía, y yo, aunque no lo dije, sentía una presión constante en el estómago, como si algo pesado estuviera apretándome desde adentro. Decidí salir temprano al mar para distraerme. Pero al llegar a la barca, encontré que las redes estaban rotas y la madera del casco parecía corroída, como si hubiera pasado meses bajo el agua, aunque la había reparado hacía solo semanas. Algo dentro de mí me decía que era culpa del delfín, pero no quería creerlo. Era solo un animal, ¿verdad? Sin embargo, los días que siguieron fueron aún peores. Mi familia cayó enferma con fiebre y escalofríos inexplicables. Ningún médico encontraba la causa, y por más que intenté pescar, los peces parecían evitar mis redes como si estuvieran malditas. La casa comenzó a crujir por las noches, con sonidos que parecían pasos arrastrándose por el techo. Más de una vez me desperté sobresaltado, seguro de haber escuchado un susurro o un golpe en la pared junto a mi cama. El delfín seguía ahí, en el patio. Su piel, en lugar de descomponerse, parecía oscurecerse aún más, como si absorbiera la luz del sol. Una tarde, mientras intentaba enterrarlo, noté que sus ojos, que yo juraría que estaban vacíos, ahora tenían algo en ellos. Una especie de brillo tenue, como el reflejo de un fuego lejano. Solté la pala y retrocedí, con el corazón latiendo desbocado. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Un amigo me habló de un chamán que vivía en un pueblo vecino, alguien que entendía de cosas del mar. Al principio dudé, pero la desesperación me llevó a buscarlo. Cuando le conté mi historia, su rostro se tensó. Me dijo que lo que había atrapado no era un delfín común, sino un espíritu guardián del océano, uno que protegía las aguas y a quienes las respetaban. Al haberlo sacado del mar, había desatado su ira. El chamán me explicó que debía devolverlo al mar, pero no sería tan fácil. Debía hacerlo al caer la noche, durante la luna nueva, y ofrecer algo de mi sangre como disculpa. Me dio un cuchillo ceremonial y unas instrucciones que sonaban más como un rito que como una solución. No tenía nada que perder, así que decidí intentarlo. La noche de la luna nueva llegó con un viento frío que helaba hasta los huesos. Cargué el delfín en mi barca y remé hasta las aguas oscuras donde lo había encontrado. Todo estaba inquietantemente silencioso. Ni una ola, ni un sonido de gaviotas. Solo mi respiración y el crujir de la madera bajo mis pies. Siguiendo las instrucciones del chamán, corté mi palma con el cuchillo y dejé que mi sangre cayera sobre el delfín. En ese instante, el agua comenzó a moverse violentamente, como si algo enorme estuviera debajo de mí. El delfín pareció hundirse en la madera de la barca, y sus ojos vacíos se volvieron hacia mí por última vez. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. No era humano, pero tampoco parecía de un animal. Era como si el mar mismo estuviera gritando. Luego, el agua se calmó y todo quedó en silencio. Cuando regresé a casa, la atmósfera había cambiado. Mi familia comenzó a recuperarse y las cosas lentamente volvieron a la normalidad. Pero yo nunca fui el mismo. Cada vez que salgo al mar, siento que algo me observa desde las profundidades. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho ese grito, recordándome lo que hice y lo cerca que estuve de perderlo todo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué no pesco en las aguas profundas, solo digo que son peligrosas. No quiero hablar de la maldición del delfín negro. Pero si alguna vez te encuentras con algo en el mar que no entiendes, te ruego que lo dejes ir. Porque el océano guarda secretos que es mejor no desenterrar. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo.
Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.